entender mi naturaleza. El bien que a veces quiero hacer, no lo hago. Y a veces hago el mal que no quiero. Oh, muy dentro de mi ser hay una guerra entre mi carne y mi espíritu constantemente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Te entrego mi debilidad, te entrego mis pensamientos. Señor, tuyo es mi corazón. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Rodéame con tu luz y llévate las tinieblas. Enséñame a escuchar tu voz y obedecerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Conoceré tu verdad, oh, y tu verdad libre me hará. Yo conoceré tu verdad y tu verdad libre me hará. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Oh, ayúdame, rescátame, te necesito. Rescátame, rescátame de mí. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy.
creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Buenos días, estimados hermanos. Bendiciones a todos. Esto es un día de mucha felicidad para mí. Hoy me ha encomendado la iglesia compartir una palabra este martes 27 de junio de 2023. Y el tema que he titulado espero que les sirva a todos ustedes, igualmente a mí, y que pueda ser compartido entre todas las personas posibles, entre todos sus conocidos, y que sea de mucho aporte para todos. El tema se intitula Contraataque a las tentaciones. El contraataque a las tentaciones, el objetivo es para que aprendamos a ser más vigilantes de nuestra relación con el Señor. Con este plan podremos aprender a ser más vigilantes con nuestra relación con Dios, a resistir de forma efectiva y desarrollar una gran estrategia, trazando una línea clara que no debemos pasar y finalmente descubrir el enorme potencial espiritual que tenemos y que podemos desarrollar cuando aprendamos a huir de las tentaciones y nos apoderemos de varios versículos y de la palabra del Señor y ponerlas en práctica. El primer punto a desarrollar es la tentación. El enemigo usa tentaciones como su principal estrategia para destruir nuestras vidas. Todos lo sabemos. Parece que ya desde pequeños, hermanos, existe en nosotros una especie de tendencia hacia lo prohibido, como buscar, como ser curiosos y como tocar o buscar lo que no debemos. Creo que nos hemos llevado desde pequeños, poniendo un ejemplo, nos ha tocado la electricidad o hemos recibido un toque por tocar el enchufe de la pared, cuando nuestros padres nos dijeron desde muy pequeños, creo que a todos nos pasó esto, ¿no? Que nos dijeron que no lo hiciéramos, pero nosotros por curiosos lo hicimos y hasta que lo experimentamos nos dimos cuenta lo que sucedió y de esa manera aprendimos a no volver a hacerlo. Este es un ejemplo. Y es consecuencia, la tentación, eso es consecuencia de la naturaleza caída en nuestras vidas. Analizando, primer versículo, analizar que tiene relación con este punto es Santiago 1:14, que dice: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otra versión dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Analizando este versículo en tres aspectos que podemos ver nuestros propios deseos. No son los deseos de Dios y no son ni siquiera deseos que el enemigo pone en nosotros. Son nuestros propios deseos fuera del orden y de la voluntad de Dios. Nos seducen, tal como dice el versículo. Esos deseos se muestran como irresistibles, como algo a lo que no podemos negarnos. Por unos instantes se convierten casi en lo único que queremos hacer, en el centro de todo. Y por último nos arrastran. Son tan persuasivos que al final nos llevan a la acción, nos arrastran hasta el punto en el que nos dejamos llevar y caemos.
A veces nos parece que cuando estamos en tentación no podemos hacer nada para evitar y caemos, pero la realidad es otra. En Jesús tenemos victoria sobre cualquier tipo de pecado o de tentación. En Jesús tenemos victoria sobre cualquier tipo de pecado o tentación. En Jesús hay libertad. En Jesús hay libertad. Debemos de apropiarnos de estas palabras. Hay dos preguntas que debemos de comprender y hacernos. ¿Por qué el enemigo insiste en tentarnos? ¿Cuál es el beneficio que obtiene de ello? Para entender mejor eso, es necesario comprender que a nivel espiritual hay una estrategia por parte de las tinieblas para impedir que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Cuanto más tarde el reino de Dios en extenderse en la tierra, más tiempo tendrán las tinieblas para intentar dominar el mundo. Por eso debemos procurar que ese reino de Dios se extienda en la tierra, echando las redes y buscando y convirtiendo y evangelizando y dando la palabra. El enemigo intenta de todas las maneras posibles que no descubras el poder que tienes en Cristo, ni que brilles con su luz, ni que brillemos con su luz. Y para eso usa todo tipo de mentiras, argumentos y trata de embarrarnos siempre en pecados para que no se cumpla el destino de Dios que de Dios ha preparado para nosotros. Las tentaciones que Jesús experimentó, podemos ver las tentaciones que Jesús experimentó en el desierto. En Lucas 4, versículo 13 al 14, que dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Igualmente veamos Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La consecuencia, vean, ¿cuál es la consecuencia de Jesús al resistir a la tentación? Su vida fue llena del poder del Espíritu Santo y empezó a extender el reino de los cielos a su alrededor. Ese era el gran objetivo de las tinieblas. ¿Cuál era ese objetivo? Que Jesús pecase, lo tentado varias veces el enemigo, y que no pudiese cumplir con su ministerio de salvación, pero Jesús venció. Cuando tenemos tentaciones, el enemigo intenta siempre hacer pensar que nuestras acciones no van a tener grandes repercusiones y que eso no nos afectará espiritualmente y que es algo pasajero sin importancia. Eso es una gran mentira, eso no es cierto. Todo lo contrario, busca embarrarnos con todo tipo de pecado y condenación para que así no podamos vivir en el poder de Dios ni cumplas con nuestro destino, con tu destino. Los pecados en nuestras vidas no son un estorbo en nuestra relación con Dios, son un estorbo en nuestra relación con Dios. Al liberarnos de los pecados podemos discernir cómo el enemigo se esfuerza para engañarnos y atar nuestras vidas a las tinieblas. No existen tentaciones inocentes, hermanos. Todas tienen la misma intención de hundirnos y destruirnos. No existen esas tentaciones inocentes.
Y debemos pedirle al Señor que nos revele claramente cuáles son todas las tentaciones que estamos experimentando. Si es posible, hasta podemos anotarlas en una lista y trabajar en ellas en los siguientes días. Pero mientras tanto podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser libres de esos pecados. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Continuando con el segundo punto que he titulado nuestra estrategia. ¿Cuál es esa estrategia que nosotros tenemos? Así es como la Biblia relata la primera tentación de la historia para poder entender la estrategia que podemos utilizar en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El principio de la caída de Eva tuvo lugar cuando puso sus ojos en la tentación. Cuando ella empezó a centrarse en ese fruto prohibido y empezó a analizar, a visualizar y a desear. Todo eso se puso en marcha para que tomara y comiera y fuera consecuencia casi inevitable de esa sucesión de elementos. Dio pie a un diálogo con el enemigo, lo cual nunca es una buena idea. Y hubo una progresión de elementos que tienen lugar en Eva y que son un buen ejemplo y que vamos a puntualizar. ¿Cuáles son esos puntos? Vamos a desarrollar y a verlos. El punto número 1, puso sus ojos en el fruto que ella sabía que había sido prohibido por Dios. Una prohibición por Dios, era un pecado. Ese fruto había estado antes ahí y ella nunca les había prestado atención. Pero tras su diálogo con el enemigo, que fue la peor idea, ¿verdad? La peor idea, puso sus ojos en él, que es lo que nosotros debemos de evitar. Y empezó a ver que era agradable y deseable. Segundo punto, se acercó más a él al punto de tener el fruto en sus manos. En ese momento el fruto era el centro de todo para ella. La tentación se volvió el centro. Ahí se olvidó de la prohibición de Dios, se olvidó que era pecado y todo, y fue seducida. ¿Por qué? Al final el tercer punto dice, comió. Y como no podía ser de otra manera, en una progresión así, al final comió. Cuando sentimos en esos momentos de tentación, usualmente comenzamos a luchar en nuestra propia mente por no caer en un pecado. Oramos y nos resistimos, pero cuando más tratamos de luchar contra ese pecado, más irresistible se vuelve, llegando a parecernos que es imposible no caer sintiéndonos miserables. Para evitar esa situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Número 1, apartar nuestra mirada de la tentación ignorando todos los pensamientos. Apartarnos. Número 2, comenzar a pensar en el cielo, en los planes de Dios en nuestra vida. Comenzar a ver al cielo, como poner nuestros ojos en Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros, ese plan que Dios tiene y esa promesa de la vida eterna y nuestra salvación, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, que vino a vencer a la muerte y venció a pagar por nuestros pecados. El Señor vino a pagar por nuestros pecados. En las cosas que tenemos que hacer ese día para el trabajo y la
presión desaparecerá. Esa es otra cosa que podemos hacer también. Pensando, aparte de nuestro, apartando los pensamientos de la tentación y poniendo los ojos en Dios y pensando en todas las promesas, como dije anteriormente, también podemos pensar en todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en lo que planificar, en ocuparnos para poder hacerle frente a la tentación. Esa es una de las estrategias. Como punto número 3, intitulé huyamos. Y aquí vamos a poner un gran ejemplo que está en la Biblia. Alguien que tuvo que enfrentarse a una fuerte tentación fue José, hijo de Jacob. Tras haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a convertirse en el administrador de la casa de su amo. Todo iba bien hasta que la mujer de su amo quiso acostarse con él, insistiéndole en diversas ocasiones. Aquí, pues, José fue tentado, ¿verdad? Y para que cayera, ella lo estaba seduciendo, y si él caía ante la tentación, caía en el pecado de la fornicación. Pero aquí veremos cómo hizo él. En Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí podemos ver que José fue sabio y fue obediente y resistió y huyó. Tuvo que huir ante tal tentación. Ya que si José se hubiese quedado inmóvil, se hubiese empezado a argumentar con ella, a discutir que eso estaba mal, que por qué, y no se debía de hacer, fijándose una vez en la belleza de esta mujer, que era muy bella, se hubiese sentido agasajado por ella, y ella lo hubiera seguido buscando con tanta insistencia, probablemente dejando que en su corazón entrara esa posibilidad de pasar el tiempo con ella. Hubiera sido una mala idea hacer eso, y al final seguramente hubiese cedido a esa tentación y hubiese caído en el pecado de la fornicación. Pero José fue más sabio. Él, nada más al verse asaltado por ella, porque fue prácticamente asaltado por ella, porque el versículo dijo, lo asió, prácticamente le rasgó las vestiduras. Él salió huyendo, lo cual fue una sabia decisión, y evitó completamente caer a esa tentación y evitar el pecado. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Se nos agarra y quiere llevarnos a su terreno. Cuando eso ocurra, apártate, huye. De hecho, la Biblia nos invita en varias ocasiones a huir de ciertos pecados, como podemos ver en 1 Corintios 6:18 y en 1 Corintios 10:14. Y dice así, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, no discutamos con la tentación. A partir de ahora, apartémonos automáticamente de cualquier tentación, tal como lo hizo José. Si es una tentación en nuestra mente, pensemos en Dios, en sus promesas y planes que Él tiene para nuestras vidas. Si es un lugar, apartémonos de Él, sin ni siquiera mirarlo. Si son personas que conocemos y que nos pueden arrastrar al pecado, pongamos distancia y apartémonos. Aquí puede suceder que hay personas que conocemos y que tienen ciertos hábitos
y que nosotros los podemos acompañar y esas personas nos pueden llevar a un ambiente de tentación y nosotros podemos caer. Entonces debemos de evitar esas personas. Y no estoy hablando de que entremos en contienda con ellos, sino que simple y sencillamente guardemos una distancia. Si nos invitan, pongamos una excusa o invitémoslos mejor a la iglesia. Eso podemos hacer. Como cuarto punto del contraataque, ¿verdad? El contraataque a las tentaciones, para ser más vigilantes de nuestra relación con Dios, está el establecer un límite como una frontera entre el pecado y tu relación con Dios. Una de las claves más fuertes para resistir a las tentaciones es el temor de Dios. Sé que muchos piensan que no tienen fuerza de voluntad, pero eso no es cierto. Claro que sí tenemos esa fuerza de voluntad y Dios nos puede ayudar a desarrollarla y a ser más decididos. Si tenemos algún tipo de pecado que no has terminado de vencer totalmente, pensemos en él por un momento. Ahora, un ejemplo como analogía que voy a traer yo a una analogía, ¿no? Es, imaginémonos que un médico nos acaba de decir que si cometemos un pecado moriremos. Ese sería un motivo médico. O sea, los médicos no son para decir que estamos un pecado, pero haciendo la analogía, como que si la enfermedad fuera el pecado. Y eso es un motivo médico y no es una probabilidad, es un hecho. El médico nos ha advertido, después de habernos examinado, qué es lo que tenemos. En este caso nos ha dicho que si la próxima vez que cometemos un pecado vamos a morir. Y nos ha garantizado que vamos a morir, porque nuestro cuerpo está afectado seriamente, así como sería nuestro espíritu. La próxima vez que se nos presente esa tentación, podemos poner en práctica este ejemplo. Podemos poner este ejemplo, porque como sabemos, el pecado es muerte. Y si nosotros pensamos de esa forma, que si volvemos a cometer el pecado nos vamos a morir, nos puede hacer reflexionar o nos va a hacer reflexionar. Y nuestros posibles deseos, pasiones, van a pasar a un segundo plano. Y lo más seguro es que no lo vamos a hacer. A veces pensamos que los pecados no tienen consecuencias inmediatas, pero sí que lo tienen. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, como expresé anteriormente. Tenemos Romanos 6:23, lo veremos en Romanos, en Romanos 6:23. Es fácil dejarse llevar y cometer un pecado cuando no entendemos las consecuencias que tiene. Y cuando lo cometemos por una satisfacción momentánea nos convertimos en prisioneros y la culpa nos agobia, afecta nuestra vida. Entramos en un círculo de deseos y condenación. Cuando eso sucede, nos podemos ser prisioneros, es como tener un grillete, prisioneros del pecado. Estamos con un sentido de culpabilidad que nos debilita, no nos deja vivir y no nos deja que tengamos esa conexión directa con Dios, porque la culpa nos hace sentir indignos y empiezan a desarrollarse una serie de pensamientos del enemigo. Entonces evitemos caer en ese círculo y sentirnos condenados y sentirnos culpables. Por tal razón debemos decidirnos y establecer una línea, una frontera entre el pecado y nuestra relación con Dios, porque no podemos seguir jugando con el Señor. Es necesario decir hasta aquí, nunca más. Hay que ser tajantes, tomar esa decisión, ser valientes, decir un hasta aquí y nunca más. Hasta aquí, nunca más. Apartémonos de las tentaciones y obtendremos victorias constantes y gloriosas contra los pecados.
Eso, eso es indiscutible. Aquí vemos Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo lo relacioné anteriormente y ahora lo estoy leyendo para ustedes, porque la paga del pecado es muerte, que es lo que debemos tener presente, y podemos aplicar la analogía que hice anteriormente con el ejemplo del médico que nos dice de que si volvemos a pecar nos vamos a morir. El último punto y como última estrategia que voy a plantear es: mira hacia el cielo. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Cuando más cerca de Él estés y más consciente sea de su presencia, menos efectos tendrán las tentaciones. Mira lo que dice este pasaje en la Biblia. Por este motivo, queridos, estad deseosos de confirmar y verificar que Dios os ha dado una invitación para la salvación y que os ha declarado como suyos. Si hacéis estas cosas, nunca tropezarás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es una promesa maravillosa y es la clave para no tropezar. Vuelvo a leer el versículo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y vuelvo a hacer esta proclama. Esta es una promesa maravillosa. Es la clave para no tropezar. Debemos pensar en 3 puntos para no tropezar y tenerlos presentes. Pensemos en la vida eterna. Pensemos en la vida eterna y en cómo tienes esa invitación que Dios mismo te ha hecho, porque somos importantes para Él. Él nos conoce y quiere que estemos con Él eternamente. Quiere que obtengamos esa salvación, Pensemos, cuando miramos al cielo también, cuando ponemos los ojos en Dios, pensemos en la salvación y en todo lo que Dios está para hacer en nuestra vida aquí y ahora. Pensemos en Él, en la relación profunda que quiere tener contigo. Él no se avergüenza de nosotros, Él no se avergüenza de ti. Él te ha declarado como su hijo, Él nos ha declarado como sus hijos. Cuanto más pones tu mente en las realidades celestiales, menos efectos tienen las tentaciones terrenales en tu vida, porque te sientes menos atraído por las cosas de este mundo. Lo voy a repetir. Cuanto más pones tu mente en las realidades celestiales, menos efectos tienen las tentaciones terrenales en tu vida, porque te sientes menos atraído por las cosas de este mundo. O sea, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo dedicado al Señor, en la palabra, como todos sabemos, en servirle y en aplicar esa palabra, en orar y también en estas estrategias para contraatacar a la tentación que nos pueden servir muchísimo, estoy seguro que nos van a servir muchísimo.
nuestros ojos van a estar puestos en Dios y no en las tentaciones terrenales, y vamos a ser menos atraídos por las cosas de este mundo. Cuando quieran venir tentaciones a nuestra vida, pensemos en Jesús, en el cielo y en todo lo que proviene de Él. Dejemos que que nuestro ser se llene de la presencia de Dios, mientras apartamos la mirada de todo lo demás, y veremos que las tentaciones se van a desinflar en comparación con Dios. Y hago esta proclama final para todos, para que la tengamos presente. Dios está haciendo cosas preciosas en tu vida y va a seguir haciéndolas cada vez más. Estimados hermanos, este ha sido mi aporte, este ha sido mi humilde presentación. Espero que les haya servido, que la puedan compartir con otros hermanos, que las compartan en sus chats, por otras redes sociales. Tal vez le puede servir a alguna persona que está aprisionada, que es prisionera del pecado, que es prisionera de las tentaciones, que no puede dejar esas tentaciones y puede poner en práctica esto. Porque probablemente estas personas se sienten con una culpabilidad y que no los deja vivir. Porque como todos sabemos, el pecado es muerte. Ahora voy a terminar con una pequeña oración para todos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Espero que mi presentación sirva de mucho, Señor, para las personas que están bregando, que están luchando con la tentación, Señor. Igualmente para todos los hermanos de la iglesia, Señor, que podamos ser valientes, Señor, que podamos emprender ese plan, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, para poder hacer las cosas que te agradan, Señor, que nos ayudes a bregar con la tentación, que nos ayudes, Señor, a poner en práctica todas estas estrategias, Señor, a que podamos tomar decisiones de huir si es necesario, Señor, cuando lo tengamos que hacer y una tentación sea muy fuerte, a establecer un límite, a tomar esa decisión, Señor, entre el pecado y la relación que debemos tener contigo, para que nosotros podamos seguir siendo vigilantes de esa relación que debemos de tener contigo, Señor. Y que también podamos mirar al cielo siempre y hacerlo como una práctica diaria, Señor, con disciplina y con amor hacia ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.
a veces quiero hacer, no lo hago, y a veces hago el mal que no quiero. Oh, muy dentro de mi ser hay una guerra entre mi carne y mi espíritu constantemente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Te entrego mi debilidad, te entrego mis pensamientos. Señor, tuyo es mi corazón. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Rodéame con tu luz y llévate las tinieblas. Enséñame a escuchar tu voz y obedecerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero pecar y por eso corro a ti. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Conoceré tu verdad, oh, y tu verdad libre me hará. Yo conoceré tu verdad y tu verdad libre me hará. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Rescátame de mí, libértame de mí. Ayúdame, Señor, a ti me rindo. Oh, ayúdame, rescátame, te necesito. Rescátame, rescátame.